¿Alguien recuerda si nuestro último tema fue reproducción, salud reproductiva? Sí. Doutora, foi a última. Te escucho entrecortado. Pregunta a ustedes, ¿cada cuánto está recomendado? Foi controle pré-natal, a última Bien, aula. viernes pasado. Ok. Bueno, voy a compartir pantalla, guarden un minuto y ya entramos. Está. Bueno. Ahí se ve mi pantalla. Não, professor. ¿Todavía no? Bueno, espérenme que estoy agarrando mal. Ahora sí. Ahí sí. ¿Sí? Sim. Se puede ya. Bueno. Este va a ser el último contenido que vamos a incluir en lo que va a ser la segunda parcial, ¿sí? Habíamos dejado todos los contenidos que desarrollamos en esta segunda parcial, vamos a dar para lo que sería el examen. Así para la final llegamos con menos contenidos. ¿Estamos? Entonces comencemos por ahí. Próxima semana nuestra parcial van a estar incluidos todos los temas que desarrollamos. Siempre traten de enfocarse más en lo que más así tocamos, hablamos, discutimos en clase. ¿Sí? Sobre eso vamos a enfocarnos más en cuanto a la parcial. Ustedes saben cómo es el proceso en cuanto a parcial, son todos múltiples opciones, ¿sí? 2 puntos cada uno, siempre valiendo sobre 20 puntos totales. Algunas cuestiones tienen que tener en cuenta porque hay cuestiones de 2 puntos y otros de 1 punto solamente. Entonces, para fijarse en eso en cuanto a la parcial, ¿estamos? Doutora, esse material não está na plataforma ainda. No, todavía no está. Estuve Gracias. cargando control prenatal, sí. Ahora al terminar la clase ya les voy a disponibilizar también. Graças, doutor. Bueno, cuando hablamos de adolescencia, normalmente tenemos que saber que es un periodo de cambio, ¿sí? Es un cambio entre lo que fue la niñez a lo que puede llegar a ocurrir entre la niñez y adultez. El periodo entre ambos forma parte de lo que es la adolescencia. Normalmente es reconocida en cuanto a la edad, la adolescencia a partir de los 12 años hasta los 17 años. ¿Sí? Entonces a partir de los 12 para adelante hasta los 17 es reconocido la adolescencia. Hay algunos libros que hablan a partir de los 18 años para adelante o hasta los 18 años para adelante. Nosotros vamos a reconocer exclusivamente de 12 a 17 años. ¿Sí? Entonces decimos que es un periodo de cambio, un periodo de transición entre lo que es la niñez y la adultez. Todos los cambios que puedan ir ocurriendo, hablando de la parte fisiológica, hablando de la parte anatómica, hablando de la parte psicológica, entonces aparecen cambios físicos, maduración, ¿sí? Crecimiento, ya sea en la mujer, ya sea en el hombre, aparatos reproductores sexuales, ¿sí? Cambiamos la parte cognitiva, que sería la parte psicológica, el entorno social muchas veces cambia o nosotros cambiamos ante el entorno, ¿sí? Anteriormente éramos personas sociables, de repente pasamos a la adolescencia, cambia esa socialidad, buscamos como que aislarnos de la sociedad. Entonces son los cambios que van ocurriendo, ¿sí? Sobre todo según la época, porque esto después pasa de vuelta, va cambiando, vamos progresando y vamos modificándonos de acuerdo a la edad también, ¿sí? Hasta llegar a la etapa adulta, que sobre todo es donde ocurren mayor cantidad en cuanto a responsabilidades, cambios físicos muchas veces ya no, como que ya van disminuyendo. Los físicos principalmente nos enfocamos en cuanto a la edad de la adolescencia sobre todo.
Entonces, decimos que el crecimiento y desarrollo en adolescentes se da diferente, normalmente se da de acuerdo a la edad. En primer lugar tenemos a la edad, ¿sí? Ahora, no solo la edad lo que varía, decimos que la parte física cambia, la parte psicológica, ¿sí? Mental, nuestra mentalidad como que va cambiando, va madurando, lo que antes nos gustaba puede que en esta etapa no nos guste más o viceversa, ¿sí? La parte emocional, ya tenemos a partir de esta edad normalmente la parte sexual como que se reactiva, ¿sí? Tenemos como que un tipo de atracción diferente hacia el sexo opuesto, ¿sí? Entonces normalmente esto va en proceso constante de cambio, ¿sí? Este periodo normalmente nosotros lo dividimos en 3 etapas. Entonces hablamos primero de la adolescencia temprana, que suele darse a partir de los 10 años hasta los 13 años, ¿sí? ¿Cómo podemos decir si una persona está ante una adolescencia temprana? Crecimientos puberales, por ejemplo, ¿sí? Menarca, aquella niña que a los 9, 10 años ya le llega su primera menstruación. Forma parte de una adolescencia temprana, ¿sí? Luego hablamos de la adolescencia media, entre 14 y 17 años de edad. Y la tardía a partir de los 18 hasta los 20 años de edad. Entonces, clasificamos según la edad el grado de adolescencia, ¿sí? La adolescencia temprana que varía, sobre todo de edad, ¿sí? A partir de los 9, 10 años, que es lo más común, lo primero que van creciendo, van cambiando, es la parte corporal. Los cambios corporales que pueden ir apareciendo. Como les dije, en caso de las mujeres, la primera menstruación, puede ser aumento de senos, ¿sí? En cuanto a los hombres, el sentido de atracción aumenta, las hormonas van alterándose según cada sexo, ¿sí? La mayoría de las veces esto va iniciando más comúnmente en la mujer, ¿sí? En las mujeres normalmente esto se desarrolla como que más rápido en comparación a los hombres, ¿sí? Entonces muchas veces las niñas a partir de los 9, 10 años ya notan cambios o muchas veces los padres mismos van notando cambios acerca de lo que va apareciendo en las niñas. Sin embargo, en los niños suele ser un poco más tardío, ¿sí? Aparecen 3 años después de que haya aparecido una mujer, incluso hasta 5 años después. A partir del momento, nuestro criterio principal es la parte sexual. ¿Cómo así? Física en cuanto a la parte corporal, aumento de senos, glúteos, desarrollo, desenvolvimiento, altura, ¿sí? Entonces va cambiando esto principalmente en mujeres. Estos cambios corporales pueden presentar curiosidad sobre todo. ¿Por qué el aumento de seno? ¿Por qué me baja? ¿Qué es esto que me baja por primera vez? ¿Por qué estoy perdiendo sangre? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué son estas manchas rojas? Como que aparecen miedo, cambio, ansiedad, ¿sí? Entonces de repente esto es un punto a tener en cuenta, importantísimo. Saber de cómo llegar a la información correcta ante estos temas, ¿sí? Porque es un punto difícil a la hora de dar informaciones sobre lo que va a ser la primera menstruación, por ejemplo, en la niña. Prepararles de repente qué pueden ir ocurriendo, cómo va a ir apareciendo, dolores que anteriormente no sentía, de repente ahora ya puede sentir, los dolores menstruales, ¿sí? Todo es nuevo, todo es nuevo. Entonces, lo ideal siempre se recomienda que estas informaciones puedan ser dadas antes de que ocurra, ¿sí? No siempre ocurre. Solo, si vamos a poner en un promedio, solo el 10% de las niñas reciben a la menstruación ya con conocimiento previo, ¿sí? Ese 90% se queda como que con miedo, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces terminan ocultando, principalmente en quienes nos refugiamos. Normalmente nos refugiamos en nuestras madres, en las mamás, ¿sí? Entonces como que por vergüenza, por criterio de ansiedad, miedo al que dirán, terminamos ocultando. No sabemos el tiempo de duración que pueda tener esto, ¿sí? Porque ustedes saben que el promedio en cuanto a duración de la menstruación en una mujer es de 5 días. Hoy, tu micrófono, María, puede ser en cuanto al tiempo de menstruación en una mujer puede variar 5, 7 días, ¿sí? Entonces,
esa niña que por primera vez está teniendo su primera menstruación, debe de estar al tanto de cuánto tiempo va a durar y todo lo que pueda ocurrir si no hay cuidados, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces, como decimos, se desencadena en primer lugar en la mujer el periodo de pubertad, ¿sí? El periodo de pubertad. Luego va desencadenándose en el hombre, ¿sí? Por eso es que muchas veces decimos, en términos vulgares, que el hombre tarda más en madurar, ¿sí? Tarda mucho más en comparación a la mujer. Y es que es cierto, si vamos a hablar de la parte científica, acá está la respuesta. La mujer se desenvuelve mucho más rápido en comparación al hombre, ¿sí? Los adolescentes más jóvenes tienen ideas concretas y extremistas. ¿Qué quiere decir eso? Esas ideas que ellos normalmente tienen son mucho más agresivas, más bruscas, como que buscan más discutir, aparecen las primeras peleas entre padres e hijos por el entorno mismo, la ayuda social que no colabora, aquel niño que vive rodeado de personas donde hay discusiones, hay peleas. Ustedes saben que el ejemplo que se le da al niño, el niño va y presenta fuera de la casa, fuera del hogar. Si vemos que los padres se pelean, por supuesto que si el niño es agresivo, tenemos que saber que el problema está en la casa, ¿sí? Entonces, todos estos cambios se ven principalmente enfocados en esta etapa. Los preadolescentes sienten una mayor necesidad de privacidad. Esta es la etapa donde el adolescente como que busca una pieza aislada, su habitación totalmente aislada, fuera de papá, fuera de mamá, fuera de los hermanos, ¿sí? Como que busca aislarse, quedarse en su mundo pequeño, ¿sí? Sin que nadie entre, sin que haya ruido. Todos los cambios que van ocurriendo. A partir de esta comienzan los conflictos, ¿sí? ¿Quién nunca fue adolescente? Entonces aparecen los primeros conflictos principalmente entre padres e hijos porque ellos buscan ser eh, como que independientes, ¿sí? Piensan que la edad en la que ellos se encuentran ya están en la independencia total, sabemos que no es así. Entonces, pero ¿cómo llegar? ¿Cómo explicamos ese proceso? Porque es eso, es un proceso. Esto va a ir cambiando lentamente al punto de la maduración total, ¿sí? La adolescencia media que termina siendo entre los 14 y 17 años son todos los cambios que comenzaron en la pubertad y que van terminando durante esta adolescencia, ¿sí? Aquellos primeros cambios, aumento de senos en las mujeres, aumento de vello púbico, ya sea en la mujer, ya sea en el hombre, va aumentando cada vez más y va terminando a nivel de la adolescencia. Va terminando la edad de la adolescencia y va terminando la producción y estos cambios físicos también. Entonces, es llamativo, ¿sí? Por eso es que decimos que la información, ¿sí? El diálogo es importantísimo en esta etapa. ¿Por qué? Porque ellos van adquiriendo caracteres más fuertes, más agresivos en caso de ser agresivos. Sus cambios son como que repentinos, ¿sí? ¿Quién tiene un adolescente en la casa hoy día? Uno que ya sea padre, madre, que tenga un adolescente y que pueda confirmar esto que estoy diciendo yo, la verdad. Los cambios Desse jeito mesmo, viu, doutora? cambian, ellos cambian en cuanto a actitud. Si anteriormente le gustaba la carne, ahora con tal de hacerla contra, los padres ya no quieren saber nada de carne, por ejemplo. Entonces, como que buscan más conflictos nada más, pero es por etapa. Aquí es donde comienza el sí, así mismo. Con tal de hacer la contra, por más que le guste la carne, él dice que no le gusta, ¿sí? Y forma parte, ¿sí? Ahí es donde comienza, ¿cómo podemos decir? La comprensión. Ellos, para que comprendan por la edad, va a ser difícil. Ya más adelante les va a tocar comprender, pero ahí es donde entramos nosotros, ¿sí? Queremos muchas veces salir de nuestras casillas, como comúnmente lo decimos, de los nervios, de la rabia, pero ¿cómo controlamos eso de parte de nosotros para pasarle a ellos? Porque como les digo, si nosotros somos agresivos, por supuesto que ellos van a ser agresivos, ¿sí? Y muchas veces termina siendo difícil como que autodiagnosticarnos, ¿sí? Queda difícil eso.
pero es una tarea constante sobre todo. A esta edad, muchos adolescentes les surge el interés hacia el sexo opuesto, ¿sí? Como que aparece la atracción, se vuelven más románticos en ese periodo de aislamiento, como que le gusta alguien del grupo, de la casa, fuera de la casa, de los amigos, aparece la parte romántica, ya sea de la mujer, ya sea del hombre, ¿sí? Normalmente la mujer se enfoca más en la parte romántica y en el hombre la parte sexual, ¿sí? Y eso no cambia mucho según la edad, no cambia mucho, pero por lo menos es cuestión de comprensión más que nada. Es importantísimo, gente, importantísimo hablar en esta etapa, en esta edad, sobre el uso de los métodos anticonceptivos, ¿sí? Estamos ante una corta edad, por supuesto, pero sabemos que muchas veces el entorno mismo puede llevar a ese adolescente a cometer errores, ¿sí? De ahí la importancia de poder dialogar con los hijos, hablar, hacerles saber de los riesgos. Aquí todos sabemos que un embarazo no planeado a los 15 años de edad es bastante complicado, desde la parte anatómica, desde la parte fisiológica hasta la parte psicológica y social, porque tiene mucho que ver el entorno social, ¿cierto? Entonces es importantísimo hablar un poquito de este tema, por más que sea bastante delicado, ¿sí? Porque hablar de planificación familiar con jóvenes, adolescentes sobre todo, es un tema muy difícil, porque todos toman en forma de burla, primero que nada. Segundo, no todos están como que preparados para recibir la información. Entonces es un tema difícil, pero que tenemos que cumplir como padres, ¿sí? Prof, Te escucho. minha mãe engravidou com 14 anos, então quando eu tinha uns 10 anos por aí, a professora ia explicar na escola sobre isso, ela já me explicou antes, em casa mesmo. Imagínate, importantísimo otro tema que hablar. Este tema se toca en la escuela, pero ¿qué pasa? No todos los padres desean que este tema sea aplicado en la escuela. ¿Por qué? Puede ser por miedo, desconocimiento, tabú, ¿sí? Algún, alguna ideología que presenten de por medio, que no permiten ellos mismos que la información sea pasada para los hijos. Porque a mí particularmente, hablando de mi persona, supongamos que yo no sea médica, ¿sí? Yo no sea profesional de la salud. Voy a buscar la manera más fácil, pero mientras busco esa manera fácil, va a ser un proceso difícil de poder decidirme en qué momento hablar con mi hija o con mi hijo sobre el uso del preservativo, por ejemplo. Imagínense, pero qué tan buena información vamos a pasar, porque evitar que ellos tengan relaciones sexuales, ustedes y yo sabemos muy bien que no vamos a poder evitar, ¿sí? Por varios factores que no vamos a discutir. Pero ahí es donde entramos en cuanto a la preparación psicológica, ¿sí? Los peligros, las responsabilidades que pueden cambiar, todo lo que pueda cambiar, ¿cierto? ¿Algo que quieran acotar? Entonces este tema es bastante así como que agarramos con pinza de tan delicado que es, ¿sí? É difícil, né, prof, tipo, conversar. E minha mãe é professora também, então por isso que ela tinha essa liberdade de Imagínate, saber o que falar. imagínate. Y en mi caso, mi mamá es profesora, pero a mí nunca me habló sobre métodos anticonceptivos, nunca, sobre cómo cuidarme. Sí me hablaba en cuanto al crecimiento de la mujer, el proceso, lo que pueda ocurrir, pero tema de métodos anticonceptivos nunca se tocó en la casa. Pero es algo que está mal, al final de todo está mal, porque como les dije, evitar tener relaciones sexuales, prohibirle a una persona va a ser difícil. Aquí está la educación más que nada. Pero sí, importantísimo, importantísimo. Muchos de los jóvenes en toda su adolescencia muchas veces buscan, como decíamos, discutir, siempre hacer la contra, ¿sí? Por más que ellos luchan por algo que está mal, hasta el último van a buscar hacernos creer que eso que está mal para nosotros esté bien porque ellos lo dicen, ¿sí? Y porque los compañeros o porque el entorno, los amigos lo dicen. Entonces es una lucha constante, ¿sí? La adolescencia tardía, que termina siendo de a partir de los 18 hasta los 20 años, ¿sí? Hasta los 20 años, porque después ya hablamos de incluso un adolescente o una adultez, ¿sí? Incluso hablamos de hasta los 20 años. ¿Por qué?
Porque hoy día, como decíamos, la edad fértil de una mujer, tipo como preparada para traer hijos al mundo, comienza a partir de los 20 años de edad. Sabemos que a esa edad nunca una va a estar preparada para traer hijos al mundo, pero por lo menos a través de la OMS, esto está registrado, 20 a 35 años, ¿sí? Entonces, por eso es que decimos adolescencia tardía hasta los 20 años de edad nada más. La mayoría de las veces, los adolescentes ya completan su desarrollo físico, ¿sí? Ya alcanzaron la estatura, ya aumentó la cantidad en cuanto a los senos, ya aumentaron todo lo que tenían que aumentar, glúteos, vello púbico, axilares, etcétera. La parte física ya prácticamente está desarrollada en su totalidad, ¿sí? Para esta edad. Entonces, a partir de ahí, como que se desenvuelven más como adultos. Tiene mucho que ver la parte genética, tiene mucho que ver la parte genética, ¿sí? Si supongamos que al papá como que empezaron a salirle vellos corporales, ¿sí? La famosa barba, no sé cómo lo llaman, a los 12 años de edad, por supuesto que al hijo también a esa edad. Ahora, si tenemos que al papá anteriormente a partir de los 18, 20 años, comenzaron a salirle los vellos corporales, y al hijo, por supuesto que también, entonces no podemos nunca comparar. Incluso suele ser mucho antes, 9, 10 años ya se ven como pequeños vellos que van creciendo a nivel de la cara en el hombre, en el joven, ¿sí? No así en las mujeres. Ahora, si yo les pregunto, barba también, barba, ok. ¿Qué a ustedes les parece? Supongamos que una mujer, en este caso una adolescente de 10 años de edad, refiere a que ya tuvo su primera menstruación. ¿Cuáles serían las causas de que a esa edad le haya bajado por primera vez la menstruación? Porque normalmente en la gran mayoría, a partir de los 12, 13 años, comienzan a presentar estos primeros cambios. Ahora, si estamos ante la presencia de una de 9 años, 10 años y con su primera menstruación, ustedes tienen en consultorio. Bueno, vamos a armar un caso clínico. Mamá e hija, ¿sí? La mamá le acompaña a la hija, 9 años de edad, la mamá refiriendo que ya le bajó su primera menstruación. ¿Qué ustedes le dirían a la mamá en ese caso? ¿Qué dicen? Yo soy la mamá ahora mismo y ustedes son los médicos. ¿Por qué a mi hija ya le bajó a los 9 años su menstruación? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué ocurrió? Si me pregunta. Ah, prof, eu acho que hoje em dia tem muita, tipo, adianta muito o período das meninas por causa de hormônio, a comida tem muito hormônio, muita coisa desse tipo assim, né? La alimentación, tenés toda la razón. Casi todos los alimentos están acompañados de algún tipo de hormona, ¿sí? Por el aumento, el crecimiento rápido, etc. ¿Qué más? Prof, eu perguntaria para a mamãe em que posso ajudar. Aí eu iria ver qual era sua informação com sua hija. E daí eu iria ajudar com que ela explicasse direitinho se ela não tivesse explicado para sua filha anteriormente como era a menstruação, que ela poderia se engravidar, aquelas coisas que a gente fala que a gente tem que falar como mãe. Então, se mamãe dela já tivesse explicado, eu iria sentir isso, me entende? Se não, aí eu iria explicar para a mamãe e para a sua hija. Así mismo. E Ahora, as precauções que ela deveria tomar diante dessa situação, porque así sua mismo. hija não pode se engravidar, tem que tomar anticoncepcional, fazer um preventivo, essas cositas. Bueno, supongamos que la mamá ya le habló a la hija sobre lo que es la menstruación, ¿sí? Cuánto tiempo dura, puede doler, etcétera. Ahora, en consultorio la mamá quiere saber por qué a la hija le bajó la menstruación a los 9 años. Edad temprana. ¿Por qué? Si te pregunta la mamá. ¿Qué le dirías? Esa es la pregunta. ¿Por qué a mi hija le bajó a los 9 años? Sabiendo que a mi mamá me bajó a los 12 años.
Acá tiene mucho que ver, primero, la parte genética decíamos, sí, está bien, mamá a los 12 años, la hija a los 9, no concuerda mucho. Tiene mucho que ver la alimentación. ¿Qué tantos conservantes consumen en la casa? ¿Qué tantos productos eh, preparados fuera del hogar? Si la niña está en obesidad o no. Ustedes tienen que saber que una niña en sobrepeso u obesidad predispone mucho más rápido en tener la menarca antes de las que están en normopeso. Entonces, lo primero que debemos observar, porque a simple vista uno ve, por supuesto, sobrepeso o obesidad, calculamos índice de masa corporal según la edad, está en sobrepeso, está en obesidad grado 1, grado 2, por supuesto que tiende a presentar con mayor facilidad la menarca en temprana edad, ¿sí? Se tiene mucho que ver. Y de eso, por supuesto, va acompañado la alimentación. ¿Qué es lo que consumen? Chatarras, ¿qué tipo de chatarras? Ricos en hormonas, conservantes, el tipo de alimentación. Va mucho de la mano, ¿sí? Entonces es importantísimo saber también incluso qué explicar en este caso, sobre todo si tenemos un adolescente con menarca precoz, porque es una menarca precoz, 9 años. Si una menarca normal, a partir de los 12 años se relaciona. ¿Sí? Bueno, los jóvenes, en realidad, cuando hablamos de, pues mi amiga obesa con 10 ya tuvo su primera menarca y yo esquelética con 14. Justamente eso, tiene mucho que ver el peso del paciente, ¿sí? Ahora, si mamá, por supuesto, evaluamos, si te dice la mamá que a los 12 años tuvo su primera menstruación y ahora la hija con 9 años, preguntamos, en aquel entonces, a esa edad, la mamá estaba en sobrepeso o no. Y si por supuesto no estaba en sobrepeso, no tenía el por qué tener la menarca precoz, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver el peso. Es el factor principal de todo esto. Bueno, en la adolescencia tardía, normalmente de 18 a 20 años, ustedes saben, en realidad, a partir de la primera menarca, la mujer ya puede quedar embarazada. ¿Sí? A partir de la menstruación, como que la mujer entra en una edad fértil, ya puede gestar. Ahora, que esté preparado o no, ya es diferente. Y sabemos que un adolescente no va a estar preparado nunca, ¿sí? Si muchas veces nosotras que estamos en una, ¿cómo podemos decir? En una adultez, no estamos preparadas, imagínense una niña, ¿sí? Pero no hablamos solo de la parte psicológica, sino que la parte física también. Todos los cambios que van a ir apareciendo recién. Entonces es muy difícil muchas veces hablar de esto, ¿sí? Bueno, en cuanto a que dice Natalia, solamente unas 4 veces. Bueno, ahí entramos en otro tema de vuelta. Primera menstruación a los 10 años, luego alteración de la menstruación, ¿sí? Sabemos que a partir de la primera menstruación pueden alterarse las hormonas, ¿sí? Entonces, yo recomendaría a Natalia de repente hacer un control ginecológico a través de las hormonas, dosificar nivel de hormonas, ver cómo está trabajando TSH, T3, T4, ver cómo están las tiroides, si no hay alguna alteración de por medio. Siempre que haya alteración de la menstruación o amenorrea, siempre y cuando no haya embarazo, por supuesto, tenemos que ver nivel de hormonas, ¿sí? Se aplica en todas las edades. Hoy día, si tenemos una mujer de 29 años con alteración de la menstruación o con amenorrea total sin estar embarazada, por confirmación, por supuesto, primerito vemos si no hay alteración de las hormonas tiroideas, sobre todo, porque va mucho de la mano, ¿sí? Se ve mucho lo que es el síndrome de ovario poliquístico, seguro que ya escucharon, ya saben, ¿sí? Muchas veces estas son manifestaciones clínicas comunes. Doutora, Sí, te escucho. e ela sente muita cólica, sabe? Quando fica menstruada. Mas assim, igual eu te falei, ela menstruou aos 10 anos, então tem o quê? Já tem 2 anos, né? E ela deve ter menstruado umas 4 vezes só. ¿Y no hiciste control aún? Como? ¿Control ginecológico? ¿Análisis? Levei Nada? ela uma vez, Ujú. mas a doutora tinha falado que era normal, mas eu já não Hasta acho que tá normal datación. mais, né? Y en realidad no tendría que ser normal por la alteración ya, ¿sí? Sim, Podríamos hacer un dosaje hormonal, pero es cuestión de controlar. Cambios sobre sim. todo, cambios. Puede ser cambios de humor repentino, aumento de peso excesivo de un mes para otro, peso que aumentó repentinamente. Son pequeños cambios que tienen que llamarnos la atención también.
¿sí? Bueno, en cuanto a la adolescencia tardía, decíamos, muchas veces ya está todo fijado físicamente, ya está todo completo, muchas veces hay una pequeña comparación entre lo que es el joven, el adolescente, ¿sí? Cómo es que se va presentando. Por más que muchas veces de repente querramos nosotros pasar la información del buen uso del preservativo, por ejemplo, a partir de ahí, cómo nosotros pasamos la importancia no solo el uso del preservativo, sino que del cuidado hacia la otra persona también. No solo evitando un embarazo no planeado, sino que evitando enfermedad de transmisión sexual, cambios, ¿sí? Porque la mayoría de las veces en esta edad los adolescentes se vuelven como que más promiscuos, ¿sí? No hablamos en general, sino que un gran porcentaje se vuelven promiscuos, ¿sí? Entonces es ahí donde tenemos que cuidar de los posibles problemas que puedan ocurrir, ¿sí? La menstruación temprana puede afectar la fertilidad. En teoría no tendría por qué, ¿sí? Si es que solo hubo una menstruación temprana, una menarca precoz, no tendría por qué alterar la fertilidad. Ahora, si hay otra enfermedad de por medio, sí, ¿sí? Si es que el dosaje hormonal está alterado o hay quiste en los ovarios, miomas uterinos, buscar la causa. Si es que aparecen estas enfermedades acompañadas, sí puede haber alteración en la fertilidad. Prof, mas pode ter alteração também no crescimento, né? Porque, em teoria, depois que a menina menstrua, ela não cresce mais, né? Em teoria. No, no, no es tanto así, ¿sí? Lo único que cambia muchas veces es esa menarca, pero en teoría tendría que la niña estar en crecimiento constante, porque normalmente hasta los 20, 22 años varía mucho la parte genética de esto, van creciendo, ¿sí? Van creciendo, ya sea en Mas estatura. cresce menos, Ahora, né? crece menos, ¿cómo podemos decir? Menos rápido, menos frecuente en comparación a las otras personas de su edad. Ahora, si yo tengo mamá de estatura baja, papá de estatura baja y mi niña de estatura baja a una edad ya de 12, 14 años, por supuesto que no puedo pedir que esa estatura siga aumentando porque genéticamente no hay predisposición, ¿sí? Entonces, tenemos que ver mucho cuál es la parte genética que va acompañada en cuanto a este paciente, por ejemplo. ¿Se entiende? Evaluamos, ahí es donde entramos como medidas interdisciplinarias, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Abarcando no solo al paciente, sino que a la familia en general también. Todo el entorno. Entonces es un trabajo amplio, arduo, ¿sí? Indagar, preguntar qué es lo que ocurre, observar, ¿sí? Entonces es importantísimo también. Dice, la mujer que tiene menstruación temprana puede tener menopausia precoz. Esto es cierto, sí. La mayoría de las veces las mujeres que tienen una menarca precoz, 9, 10 años, la menopausia puede entrar en un periodo mucho antes en comparación a las demás. Sabemos que la menarca, lo ideal, el promedio normal para reconocer como menarca normal mismo a partir de los 12 años, 12 a 15 años aproximadamente, ¿sí? Al igual que la menopausia, a partir de los 40, 45 años de edad, forma parte de lo normal, ¿sí? La mujer entra en etapa de climaterio. ¿Qué es el climaterio? El climaterio es el proceso eh, de preparación hasta llegar a la menopausia directa, ¿sí? Entonces es todos los cambios que puedan ocurrir, pero ocurren mucho antes, sobre todo en mujeres con menarca precoz, ¿sí? No se aplican todos los casos, pero en la gran mayoría sí. ¿La menopausia es ruin? Sí, dicen que es muy difícil, pero es que es obvio. Una mujer normal menstruando durante 5 o 7 días, todos los cambios que ocurren, por supuesto que son incluso anormales, dolores, etcétera, todo lo que acompaña, ¿sí? En una mujer que está entrando en etapa de menopausia, es mucho peor eso, por todos los cambios que el cuerpo debe de adaptarse de vuelta. Cambios hormonales, cambios repentinos de humor, de un momento a otro está riendo, después ya está llorando, está nerviosa, está estresada, está triste, aumenta de peso o pierde de peso. Muchas veces esto se vuelve como que, eh, no podemos determinar que en todas va a ocurrir de la misma forma, ¿sí?
Pero lo que siempre ocurre en todas las mujeres que entran en etapa de menopausia es el cambio de humor, ¿sí? Por las hormonas. Y esto es justificado por hormonas, ¿ok? Así es que si las mujeres estamos de mal humor, podemos culpar a nuestras hormonas, ¿cierto? Dice, ¿quién usa DIU y no menstrua más va a tener menopausia igual? Claro que sí, va a entrar en etapa menopausia, ¿sí? Lo único que ocurre con el DIU, que sería el Mirena, que es el que elimina hormonas y hace que la mujer no menstrue, llegue a una etapa donde ni siquiera las hormonas ya no se regulen con ese uso de método, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera es necesario que se utilicen más esos métodos, a no ser que estos métodos se utilicen para otro fin, que no sea solo evitar un embarazo. Porque cuando hablamos de métodos anticonceptivos hormonales, no solo nos sirven para evitar un embarazo, sino que también regular nivel de hormonas acompañadas de otra patología, ¿sí? Bueno, volvamos a nuestro tema o no terminamos hoy. Los adolescentes que se convierten en adultos jóvenes, entre comillas, son como que más maduros, más serios, ¿sí? Tienen como que más individualidad, ellos ya saben lo que quieren, ¿sí? Hago todo entre comillas porque es una etapa. Sabemos bien que en la adolescencia uno no sabe lo que quiere, ¿cierto? Nunca sabe lo que quiere, pero como que actúan de esa forma, ¿sí? Muchas veces cambian incluso esas amistades que anteriormente tenían, relaciones que anteriormente tenían, va modificándose esto de acuerdo a la adolescencia. ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan en los adolescentes? Cuando hablamos en realidad de una adolescencia temprana, principalmente, en realidad cuando hablamos luego de adolescencia, no siempre, ya sea temprana, media o tardía, siempre hay conflicto con los padres, ¿sí? Primero que nada aparece lo que es la independencia, el querer ser independiente. Incluso si tienen recursos financieros, muchas veces estos jóvenes, dependientes de los padres, por supuesto, porque a esa edad casi el 99% dependen de los padres, buscan una independencia fuera del hogar, ¿sí? Como que quieren vivir solos, o si quieren ir a vivir con la abuela, porque va a tener más libertad, muchas veces eso es lo que buscan, la libertad, ¿sí? Ese límite que anteriormente tenían, entonces quieren salir de eso. Entonces casi siempre en esta etapa hay lo que es la diferencia entre padres sobre todo, ¿sí? Luego aparece lo que es el sentido de identidad, ¿sí? Por todos los cambios, ellos mismos van cambiando en cuanto a caracteres, conductas más fuertes, más rígidas, sobre todo en los hombres, ¿sí? Esa actitud misma cambia, aparte de lo que sería físicamente hablando, ¿sí? Hasta llegar a una etapa de aceptación, porque esta etapa también forma parte de aquella donde uno no se acepta como es, ¿sí? Como que aumentó de peso repentinamente o no tiene la cantidad el tamaño deseado en cuanto a los senos, a los glúteos, ¿sí? Difícil realmente es esta etapa, pero tenemos que trabajar principalmente en la aceptación. Tiene mucho que ver el diálogo, decía yo. Y es cierto, ¿por qué? Porque la parte psicológica es la más afectada de todas. Terminando esta etapa, en cuanto a la adolescencia, llega el periodo de aceptación real, ¿sí? Ya pasó ese periodo de cambio. ¿Por qué? Porque como que ellos buscan compararse. La mayoría de las veces se comparan, porque el compañero tiene esto, porque el compañero es así, porque esto, aquello, ¿sí? Entonces, hasta adquirir una identidad propia. Entonces, a ustedes, padres de adolescentes, fuerza, mucha fuerza sobre todo. ¿Qué pueden ocurrir en cuanto a problemas en la adolescencia? Embarazo no deseado, ¿sí? Consumo excesivo de alcohol, drogas, trastornos alimenticios, me veo gorda, todo lo que consumo está mal, entramos en periodo de bulimia, incluso podemos llegar a ese punto, bulimia, anorexia, ¿sí? ¿Por qué? Por los cambios justamente de la parte física, la falta de aceptación, ¿sí? De un punto a otro, trastornos alimenticios, depresión, ¿sí? Por la falta de aceptación de vuelta. No sabemos si de repente fuera de la casa ocurre lo que hoy día es tan conocido como bullying, ¿sí?
Entonces es un punto muy difícil. Hablamos del entorno en cuanto a los amigos, grupos, pandillas, como normalmente lo decimos. Aparecen las conductas agresivas, cambios bruscos, ¿sí? El niño, o sea, el adolescente, porque ya no es un niño, el adolescente baja el rendimiento académico. Anteriormente era un niño que estudiaba, le gustaba la lectura, de repente por el entorno, porque tiene mucho que ver el entorno para cambiar esa conducta, ¿sí? Uso de Internet, muchas veces no podemos controlar al 100% qué es lo que observan ellos en Internet, ¿sí? Incluso muchas veces no queremos saber. ¿Por qué? Por lo que podamos encontrar, por el miedo a saber qué encontrar en eso, ¿sí? Y lo más importante, quieren aparecer las primeras relaciones sexuales. Un desconocimiento total, algo nuevo, y aquí es donde nosotros tenemos que entrar como profesionales, ¿sí? Bulimia, dice. ¿A qué edad tuviste? Es un trastorno, es un trastorno realmente. Uns entre 13 e 14 anos, mais ou menos, prof. Não foi por muito tempo, porque eu consegui meio que perceber antes de, tipo, piorar muito, sabe? Ujú. Mas eu tive bastante ajuda também. Minha mãe foi bem parceira com essa parte. Tratamiento. Y aunque no lo crean, quienes más sufren no son los pacientes, son los que están detrás del paciente, que normalmente son los padres o los tutores, ¿sí? Son los que más sufren detrás del paciente. Porque el paciente como que se vuelve normales. Todo lo que consume quiere echar, quiere vomitar, induce el vómito, lesiona esófago, todas las complicaciones que pueda llevar de vuelta a eso. Hasta entrar en un estado donde, como decíamos, aceptación y evitar como que lastimarnos más, ¿verdad? Hay personas que no salen de eso. Pasó la etapa de la adolescencia y siguen con eso, porque normalmente esto se ve más en la etapa de la adolescencia nada más, ¿sí? Justamente eso, el bullying es algo tan común en esta etapa que todo lo que nos dicen como que nos afecta de sobremanera, ¿sí? Ahora, si hoy día a mí, a mis 30 años, me dicen, no sé, ¿qué me pueden decir que me pueda afectar? Ya no me afecta, ya. ¿Por qué? Porque yo ya tengo ¿cómo que podemos decir? Ya un carácter definido, ya me siento más segura. Ahora, si yo estaba en una etapa de 12 años y me ofendían, iba a entrar en un estado depresivo, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver la etapa también en la que nos encontremos, ¿cierto? Bueno, guía de principales problemas que causan dificultad, ¿sí? Aquí en realidad esto va mucho de la mano en comparación a los cambios según la edad, ¿verdad? Tiene mucha relación sobre todo. Aparece, como decíamos, el uso de Internet, por ejemplo. No sabemos hasta qué hora utiliza Internet, está con el celular, con la computadora. Aparecen los trastornos de sueño. Cuando hay trastornos de sueño, el niño o el adolescente que no duerme por las noches, duerme más de día, no rinde físicamente de día, no rinde eh, en cuanto a la parte social porque no quiere socializar, no rinde académicamente, porque ustedes saben que una persona que no duerme las horas necesarias, al día siguiente no rinde lo suficiente, hasta que esto se ve afectado de sobremanera en cuanto al organismo en sí. Y esto normalmente se ve en adolescentes, porque ven películas, porque ven series, hablan con el compañerito, amigo, etcétera, hasta altas horas de la noche. ¿Sí? Entonces, algo que debemos tratar de por lo menos modificar, cambiar, alterar un poquito en ellos, ¿sí? En quienes se ve constantemente agresividades, cambios emocionales, principalmente en esos adolescentes que vienen de una familia disfuncional, padres separados, viudos, mamá en depresión o papá en estado de depresión, dependiendo mucho del entorno social sobre todo, ¿sí? En la etapa escolar, cuidar bastante el acoso, ¿sí? Y esto se ve en mujeres, se ve en niños, ¿sí? Hombres y mujeres hoy día ya no se escapan de este tipo de problema social, porque es un problema social, el acoso, ¿sí? Puede venir principalmente de personas más adultas, lastimosamente, pero por eso es que decimos y tratamos de promover ese cuidado personal
de comentar, hablar a los hijos, por más pequeños que sean, cuáles son las zonas rojas donde nadie puede tocar. ¿Por qué decimos zonas rojas? Senos, glúteos, parte íntima, son zonas rojas. Nadie puede tocar, ni papá, ¿sí? Ni el tío, ni el hermano, nadie, ¿sí? Zonas verdes, hombros, cabello, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver tratar de educar a los hijos desde una temprana edad en cuanto a esto. Y sobre todo, tratar de pasar esa seguridad, porque si mi hijo viene y me cuenta a mí algo que le ocurrió parecido a eso, por supuesto que yo tengo que tratar de reaccionar de la mejor manera para darle primero que nada tranquilidad a él y luego proceder, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver la parte psicológica aquí también. En cuanto a las relaciones sexuales, los embarazos no deseados, ¿sí? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Primero que nada, dependiendo de la edad, tiene mucho que ver. Un embarazo no deseado, un adolescente, una etapa de 15, 14, 15 años. ¿Qué es lo que piensa? Lo primero que piensa, ¿qué puede ser? No va a tener apoyo, va a entrar en estado depresivo, probablemente, como se ve tanto hoy día, como que la mujer se queda sola con el hijo, desaparece el padre, pocas veces, muchas veces se hacen cargo, como que acompañan la gestación, ¿sí? En la escuela se le rechaza por estar en gestación, puede perder el nivel académico, ¿sí? Son riesgos que puedan ocurrir. Sabemos, las que somos mamás, los que somos padres, podemos decir, lo mejor que nos puede ocurrir es tener un hijo, cierto. Y creo que van a concordar conmigo. Lo mejor que uno puede tener es un hijo. Pero si pueden esperar, esperen, ¿sí? Porque tiene sus responsabilidades, tiene sus riesgos, tiene sus complicaciones, ¿sí? Entonces, esperen si pueden esperar. Es lo que yo siempre digo, ¿verdad? Entonces, todo lo que pueda pueda ir de la mano con un embarazo no planeado es bastante difícil reponer después. Recuperar, ya no creo, pero por lo menos reponer, ¿sí? Normalmente la que más se ve afectada, lastimosamente, siempre va a ser la mujer, ¿sí? El hombre como que no hay muchos cambios en él. Puede seguir procreando en diferentes mujeres al mismo tiempo, ¿sí? Pero es ahí donde uno tiene que recurrir a esa gestante, tratar de dar el apoyo, que tenga apoyo familiar, apoyo escolar, el entorno, ¿sí? Evitar que esa mujer pueda dejar de lado sus estudios. Tiene mucha importancia esto durante esta etapa sobre todo, sin hablar de las complicaciones en cuanto a la salud, porque una gestante en esta edad, la complicación es altísima y decíamos en la clase pasada, embarazo de alto riesgo, menores de 20 años, ¿sí? Altísimo el riesgo de complicaciones. Tratar de enfocarnos principalmente más en la planificación familiar a partir de este hijo, qué método va a utilizar, ¿sí? ¿Qué método? Enseñar, educar para que esa mujer pueda tener una decisión y que pueda sentirse segura con el método, ¿sí? Porque no podemos imponer, ustedes saben eso. En cuanto al consumo de alcohol en el adolescente, ¿qué es lo primero que ocurre? Académicamente hablando, disminuyen las calificaciones, ¿sí? Pueden aparecer altibajos emocionales, se pueden volver más agresivos o en estado depresivo, ¿sí? Puede haber una separación en cuanto a las actividades familiares, ya no quieren compartir con los padres, con los hermanos, con los tíos, ¿sí? Cambio negativo en su higiene, aspecto personal, sabemos que una persona en estado de ebriedad como que no le importa cuidar mucho su estado en cuanto a la parte higiénica, ¿sí? A lo visible sobre todo. Hay un deseo de aislamiento, se vuelve más agresivo. ¿Sí? La mayoría de las personas en estado de ebriedad, sobre todo, se vuelven agresivos. ¿Sí? Se vuelven primero la agresividad y luego la calma. ¿Sí? Pero puede haber ocurrido todo un proceso ¿cómo podemos decir?, de agresividad, peleas, etcétera. Por último llega la calma. Puede ser tarde. Pueden iniciar el uso de las drogas. Por eso es que decimos, tiene mucho que ver el entorno de la persona. Quiénes le rodean, qué es lo que consumen, qué es lo que usan, cómo son los padres. Por eso yo particularmente soy muy partidaria de conocer a los padres de los amigos de mi hijo, por más pequeño que sea él. Tiene mucho que ver, ¿sí?
Sí, por supuesto que si yo veo que mi amigo es agresivo, grita, responde mal, probablemente yo también pegué eso, por el contacto directo que yo tengo, ¿sí? Ahora, ¿de dónde viene eso? Entonces, es importante analizar también. ¿Qué ocurre ante el uso de drogas? Todos sabemos en cuanto a las complicaciones que puedan causar el uso de drogas, hablando en cuanto a salud, ¿sí? Ahora, en cuanto a la parte social, podemos decir baja autoestima, por supuesto, inseguridades, ¿sí? Puede, no va a haber nunca un apoyo de parte de un adulto, de parte del familiar, un apoyo directo no va a haber, ¿sí? Familias disfuncionales son las causas principales del uso de drogas, padres separados, divorciados, cada uno formando su nueva familia, como que se le deja de lado al hijo. Por supuesto que ellos van a buscar dónde refugiarse y lastimosamente terminan refugiándose en la droga, ¿sí? Y por supuesto que está de más decir el consumo excesivo de droga puede tener un problema exclusivo en cuanto a la parte escolar. Si es que el adolescente quiere seguir yendo, acudiendo a sus estudios, porque muchas veces terminan dejando de lado, ¿cierto? Indicios clínicos en cuanto al abuso de sustancias. ¿Cómo yo identifico quién probablemente esté consumiendo drogas? Les digo probablemente porque yo debo de confirmar con análisis de laboratorio para poder decir si consume droga o no consume droga, ¿sí? Ahora, en cuanto a conductas, en cuanto a la parte física, en cuanto a los hábitos, yo puedo sospechar de esto, ¿sí? ¿Cómo? Un adolescente que repentinamente perdió peso. ¿Por qué? Porque el consumo de drogas da inapetencia, ¿sí? Por lo tanto, cierto tipo de droga, inapetencia total. No hay hambre, no hay ganas de consumir ningún tipo de alimento, ¿sí? Pueden pasar 2, 3 días sin consumir medicamentos, digo, alimentos incluso, ¿sí? Puede aparecer una hipertensión. Esto en realidad es lo más común. Y el día que ustedes estén en el hospital, en las prácticas, porque esto es lo que más se ve. Un joven adolescente que acude a la urgencia, primero se descarta uso de drogas. ¿Cómo? Un joven taquicárdico, acelerado, agresivo, nervioso, tembloroso, ojos rojos, al controlar la presión arterial está hipertenso. Probablemente ese chico haya consumido drogas. A partir de ahí, ¿qué tipo de drogas? Es lo que nos importa también saber. ¿Por qué? Porque sabemos que hay drogas que causan mayor adicción en comparación a otras. Ninguna es recomendable, por supuesto, pero hay algunas que dan más, ¿cómo podemos decir? Más complicación en comparación a otras, ¿sí? Entonces, en la urgencia normalmente lo que más se observa es esto, porque es raro ver un adolescente que vaya a la urgencia, ¿sí? Porque normalmente en la adolescencia no hay patologías que puedan complicar. Entonces, casi siempre, en un 90%, están dados por consumo de drogas. Probaron por primera vez o se pasaron con la dosis que anteriormente consumían. Entonces aparecen estos síntomas, ¿sí? En cuanto a la parte psicológica, conductual, por supuesto que puede aparecer depresión, ansiedad, miedo, ¿sí? Como un estrés, un tipo de estrés, un cambio brusco en cuanto a la personalidad, ¿sí? En cuanto a la personalidad. En cuanto a los hábitos personales, irritación nasal, ¿sí? Irritación nasal constante. Por supuesto que no tenga que ver con alergia, porque todos tenemos irritación nasal en algún momento. Y no quiere decir que por eso consumimos droga. Sí tiene que ir acompañado de otras cosas como uno de estos signos, por ejemplo. ¿Sí? Alteración en cuanto al sueño, no tiene sueño, la persona no duerme, 3 días sin comer, 3 días sin dormir, súper activo. Probablemente consumió algún tipo de droga. ¿Sí? Por eso es que este tema del uso de la Ritalina no está recomendado en cuanto a estudiantes. Yo sé que hay muchos estudiantes que consumen Ritalina, que es un estimulante, pero un estimulante por horas nada más. Después da su estado depresivo. ¿Sí? Entonces, cuidemos a la hora de utilizar, si es que uno de ustedes utiliza. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Físicamente hablando, decíamos estos signos. Ahora, en cuanto a la apariencia, una persona sucia, ¿sí?
sucia, dejada de lado, ¿cómo podemos decir? Irritado, nervioso o somnoliento, no come, no bebe agua, no duerme, es una persona que consumió drogas, a tener en cuenta. ¿Sí? Los trastornos alimenticios, como decíamos, bulimia, anorexia, ¿sí? ¿En quiénes se presenta con mayor facilidad? A partir de los 12 hasta los 20 años, etapa de la adolescencia. ¿Sí? Si aparece una crisis de ansiedad o etapa de depresión, hay muchas formas de presentación. Hay mujeres, hay personas que en etapa de ansiedad o depresión como que le atraen más la parte en cuanto a carbohidratos, consumen excesivamente chocolates, panificados, gaseosas, azúcares, etcétera, aumento de peso. O aquellas personas que no desean consumir nada porque tienen inapetencia total. O sea, a tener en cuenta también diferentes formas en la misma edad, diferentes formas de presentación. Depresión y trastornos emocionales, pérdidas, rupturas emocionales en cuanto a las parejas, cambio de amigos, ¿sí? Todo lo que pueda ir ocurriendo. Aparece lo que es el estado de depresión, sobre todo porque es lo que más se ve. Pueden aparecer reacciones incluso que vayan relacionadas al trastorno de la personalidad, como que la persona se vuelve antisocial repentinamente o un estado de paranoia, ¿sí? Principalmente se ve en aquellas personas que consumieron drogas, sobre todo, ¿sí? Bueno, esto es lo que decíamos, conductas agresivas, aislamiento, ¿sí? En cuanto a las pandillas y sectas, ¿con quiénes se reúne? ¿Quiénes son los que forman parte del grupo de mi hijo, de mis hijos? ¿Sí? Bajo rendimiento académico, no duerme bien, no come bien, por supuesto que no va a tener un buen rendimiento, ni físico ni académico, ¿sí? Y se aplican todas las edades, porque ustedes saben, ustedes estudiantes, no duermen, no comen bien, al día siguiente no rinden bien. Pero no hablamos de examen mismo, sino que físicamente no tenemos ánimo, estamos como que cansados todo el tiempo, ¿sí? Conductas agresivas, se aplica de vuelta, no duerme, no come bien, ¿sí? Reactividad social a través de la agresividad, van de la mano, ¿sí? A ver qué decía, valoración en cuanto a problemas escolares en la adolescencia. Primero, la función de quién detecta esto. ¿Quién suele ser con mayor frecuencia? El docente que está a cargo, ¿sí? Normalmente el docente es el que detecta que hay cambios en cuanto al adolescente, ¿sí? Y normalmente son personas preparadas justamente para esto. Se busca la etiología, la causa, de dónde viene ese cambio, qué es lo que está ocurriendo. Porque hay adolescentes por la simple etapa cambian, pero hay adolescentes que por la etapa cambian y empeoran incluso, ¿sí? Y en ellos es donde nosotros tenemos que ver cómo ayudar, cómo tratar, porque muchas veces incluso ellos necesitan apoyo, acompañamiento psicológico incluso, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver con el entorno social sobre todo. Y detectar a tiempo qué es lo que buscamos. Conflictos derivados del uso del internet o de las redes sociales. ¿Qué es lo que observan? ¿Qué es lo que buscan? ¿Sí? Están observando videos pornográficos. ¿Quiénes? ¿Por qué? Videos de violencia, robos, ¿sí? Todo eso puede ser observado por internet y ustedes saben. Entonces tenemos que saber de dónde viene ese cambio de personalidad repentino y qué es lo que ellos están observando en internet, ¿sí? Tratar, ¿qué es lo que buscamos? Primero que nada, escuchar. Tenemos que saber escuchar, ¿sí? Observar los cambios, tratar de enriquecer vínculos prosociales, tratar de ocupar la mente de ese joven, ¿sí? Actividades sociales, enseñanzas, buscar cursos que a ellos les guste realizar, tratar de, principalmente como yo siempre digo, al hombre, al varón, tenemos que tenerles ocupados, ¿sí? Pero no hablamos en cuanto a la parte feminista, diría yo, no, hablamos de lo que podemos evitar al tenerles mucho tiempo libre, ¿sí? Un adolescente que está en casa todo el tiempo, tiene más tiempo de pensar en realizar actividades no necesarias o innecesarias, ¿sí? Fijar límites claros y firmes, habilidades para la vida, enseñar, poner en cursos, actividades sociales, como les decía, ocupar el tiempo de ellos,
¿sí? Brindar apoyo, seguridad hacia el adolescente sobre todo, ¿sí? Hacerle participar, hacerle entender que lo que está diciendo, está haciendo, está bien o está mal, ¿sí? Pero siempre tratando de dar sobre todo seguridad, que es lo que buscamos. En cuanto a la violencia sexual, sabemos que son actos en contra de lo que uno va, que por ejemplo, la dignidad, la libertad, ¿sí? Siempre y cuando vaya de la mano de la fuerza, haya actividades como que más violentos, armas de por medio, amenazas de por medio, es un tipo de violencia sexual, ¿sí? Entonces, hablamos de violencia en general, violencia física, sexual, psicológica, porque ustedes saben que también existe lo que es la violencia psicológica, ¿sí? Como que menospreciarle siempre a la persona, y, ¿cómo podemos decir? Ofender, denigrar, son tipos de violencia psicológica. Abuso sexual, contacto o interacción entre un niño, un adulto, para su satisfacción sexual, ¿sí? Puede ser de un adulto o de terceros incluso. Muchas veces no hay un motivo, ¿sí? Muchas veces no hay un... Pero ¿de quiénes viene normalmente esto? De personas con alteración en cuanto a la parte psicosocial, ¿sí? El abusador puede ser un menor de edad cuando es significativamente mayor que la víctima. Ese es el que con mayor frecuencia abusa. El adulto ante una persona menor de edad, ¿sí? Siente como que tienen más poder sobre esa persona y ahí terminan abusando. ¿Cuáles son los tipos de abuso sexual? Sin contacto físico o con contacto físico. Cuando hablamos de sin contacto físico, hablamos de la exposición, de la parte visible, ¿sí? De la parte visible. Ver, exponer, por ejemplo, mostrar pornografía ante niños de menor edad, sobre todo. Personas que no están preparadas para esto, ¿sí? Acosos verbales. Estos son tipos de abuso y se ve bastante. Hay mucha frecuencia en cuanto a esto, principalmente relacionadas hacia la mujer, un tipo de acoso verbal, ¿sí? Con contacto físico, ya hay contacto directo, ya se le puede tocar, hay forcejeo, a la fuerza siempre, hay parte en cuanto al acto sexual ya, ¿sí? Ya, y lo más difícil, pero la parte en cuanto a contacto físico en abuso sexual, directamente la penetración, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta, todo lo que sea forzado y antes de tiempo, por supuesto que termina siendo un abuso sexual sobre todo, ¿sí? Violación, ¿a qué se refiere? Acceso carnal, penetración directa por vía vaginal, oral u anal, siempre sin consentimiento de la víctima, ¿sí? Es un tipo de violación. No importa si es tu pareja, no importa si es tu, quien sea que fuere, si vos no querés, es un tipo de violación, sobre todo si se da eso, ¿sí? Introducción de objetos que puedan estimular la parte sexual, ya sea el hombre o la mujer la víctima, ¿sí? Entonces, siempre y cuando tú no quieras, es un tipo de violación. Y si se da sobre todo. Abuso sexual en niños se da en tres contextos. Puede ser intrafamiliar, que es lo más común, ¿sí? Ustedes van a ver noticias, personas que sufrieron de abuso sexual, el 95% está dado de ese entorno familiar. Puede ser el tío, muchas veces el papá, puede ser el hermano, siempre el entorno. Ese 5% restante forma parte del extrafamiliar, el amigo, el vecino, ¿sí? El maestro o una persona desconocida. Explotación sexual comercial, cuando el niño es sometido, por supuesto, a prácticas sexuales antes de la edad correcta y sin autorización sobre todo, ¿sí? Siempre para beneficio del adulto. Es un tipo de explotación sexual también. Indicadores. ¿Cómo sabemos? Esto es importantísimo. ¿Cómo saber cuando el niño está sufriendo de abuso sexual? Lo primero, por supuesto, que se presenta la parte física. Lo primero que se ve. La parte más difícil, la parte psicológica, ¿sí? Signos físicos. La persona, o en este caso el niño o la niña, no puede caminar. ¿Por qué? Por supuesto, va a haber dolor, ¿sí?
rasguños, mordeduras, hematomas en diferentes partes del cuerpo, un niño aislado, un niño llorando, un niño con miedo, son signos ya psicológicos y físicos que van acompañados, ¿sí? Es importantísimo identificar esto. ¿Es difícil? Sí, sobre todo si no hay signos físicos, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a identificar en un niño que está siendo abusado, pero sin signos físicos? Un niño que se aísla, un niño que no quiere comer, no quiere dormir o tiene alteraciones del sueño. Tiene sueño, pero no quiere dormir por miedo a soñar mal, tener pesadillas, ¿sí? En cuanto a la parte académica, no rinde como anteriormente rendía, académicamente hablando, ¿sí? Se vuelve una persona más agresiva o una persona depresiva, ¿sí? Diferentes formas de presentación, pero son las más típicas a la hora de identificar esto, ¿sí? Entonces, un niño aislado, un niño que no quiere jugar, un niño que llora todo el tiempo, no duerme bien, no tiene apetitos o está inseguro, es un niño que nos debe llamar la atención, ¿sí? Sobre todo nos debe llamar la atención, porque no siempre van a encontrar signos físicos. Pocas veces se suele observar signos físicos. Luego, por supuesto, pasamos a la parte psicológica en cuanto a la evaluación, ya con el profesional, qué es lo que evalúa, en cuanto a lo, normalmente se aplica lo que son la parte en cuanto a dibujo, escrituras, ¿sí? Acá en Paraguay tiene alguna ley que proteja a adolescentes en caso de abuso sexual y violaciones. Sí, por supuesto que hay. Está penalizado por ley, ¿sí? Muchas veces la parte en cuanto a la justicia tarda en llegar. Ese es el problema. Tarda en llegar. Pero hay una ley que protege, por supuesto, que al niño, al adolescente, ¿sí? Que sufre de este tipo de trastornos, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer como resolución de problemas? ¿Sí? Alejarme y dejar que se vaya, decirle que se detenga, ir a otra actividad, piedra, papel o tijera, ¿sí? Normalmente este tipo de rueda, como normalmente lo decimos, es lo que podemos realizar ante ciertos cambios en cuanto a la conducta, en cuanto a la conducta psicosocial, ¿sí? Podemos agarrar y utilizar el método de te puedo escuchar, qué te pasa, me disculpo contigo, hablemos, ¿sí? Si hay ciertos problemas que no deben de tocarse, algunos temas de conversación que no deben de tocarse porque le lastiman a la otra persona, no se toca, se ignora ese tema, ¿sí? Por eso es que siempre decimos cuando nosotros estamos en un estado de cambio de humor, ya sea depresivo o por algún problema X, siempre tratamos de tenerla a alguien cerca. Se aplica en cualquier edad, principalmente ante cambios de personalidad. Necesitamos que una persona esté cerca, pero si no queremos hablar, que por lo menos esté cerca y sin hablar, ¿sí? Pero entonces ahí es donde analizamos si esa persona quiere realmente aislarse o quiere aislarse en cuanto a palabras, no quiere hablar, pero quiere tenerle cerca a la otra persona, ¿sí? Entonces tratar siempre de buscar el diálogo para identificar cuál es la causa del problema. Esto se aplica, como les decía, en el adolescente sobre todo. Estamos. Y esto era lo que yo tenía para ustedes. ¿Alguna preguntita, algo que quieran acotar, hablar, comentar, preguntas? ¿Está todavía alguien por ahí o ya se retiraron todos? Bastante tema para discusión sobre todo, ¿cierto? Es un punto para discusión, hablar, intercambiar, ¿sí? Sobre todo si vamos a hablar de abuso sexual, muchos temas por tocar, cómo indagar, cómo llegar. Muy difícil, la verdad, pero tendríamos que hacerlo, ¿sí? ¿Se comprendió bien lo que se explicó? Sim, profe. Bueno, si no hay más dudas, podemos dejar por aquí.
Como les decía, este tema entra para la parcial, pero se habrán dado cuenta que estos temas en realidad son como para preguntas abiertas, pero más relacionados a la parte personal, ¿sí? ¿Cómo podría yo decir? Si yo les pongo una pregunta abierta, es como que ustedes vayan y respondan con sus palabras, ¿se entiende? Entonces es algo más como una opinión personal también. Sí, preguntas sobre cómo detectar un niño en estado de abuso sexual, es algo así determinado, predeterminado, entonces tienen que cumplir de esa forma. Entonces, este tema, al igual que los otros, forman parte de nuestra parcial. Y ya más Desde adelante vamos a ver. ¿Cómo? desde escola saudável até aqui. Escuela saludable, hasta aquí. Exactamente. Tá bom. Enfóquense, como les dije, en los temas que más así discutimos, que más hablamos y repetimos, porque esos son los más importantes. ¿Estamos? Tá bem, prof. Muito Bueno, obrigada. chicos, un placer como siempre. Nos vemos miércoles va a ser el examen, me comentó la delegada. Sí, confirmamos miércoles el examen. ¿Sí? Miércoles Sim, prof. 6. Ok. Nos vemos. Gracias, profe. Vale, chicos, un placer. Hasta luego. Buen fin de semana a todos. A vós também, prof. Hasta luego. Chao, chao. Graças, doutora.